Muy buenas tardes. Bienvenidos al ciclo HR Webinars 2022, evento producido por el portal del capital humano infocapitalhumano.pe y el primer buscador de proveedores para gestión humana en el Perú, FindPro. Hoy nos acompaña desde Buenos Aires un amigo de la casa y colaborador permanente de nuestro portal, el profesor y magíster Juan Marcelo Bodenheimer, con el webinar Todo el poder a los datos, personas y organizaciones evolucionando. Es profesor y licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, maestrando en Data Mining y Knowledge Management de la Universidad Austral y doctorado en Sociología en la Pontificia Universidad Católica Argentina, director de la consultora multilatina Instare. Juan es consultor y pionero en temas de People Analytics, capacitación y gestión de talento. Ha sido profesor de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Argentina de la Empresa, Universidad de El Salvador, Universidad Abierta Interamericana, Universidad de Palermo, Universidad de San Andrés y en el EAE Business School de Barcelona, España. Autor del primer libro publicado en español sobre HR Analytics de la editorial Alfa Omega. Bueno, ha realizado consultorías y capacitaciones, como también ha sido invitado como conferencista en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos, España, Guatemala, Honduras y Perú. Este webinar tiene una duración de 45 minutos. No duden en ir escribiendo sus preguntas, las mismas que serán respondidas al final de la exposición. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al profesor Juan Marcelo Bodenheimer. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos, a los colegas en Perú. Es un gusto siempre poder estar conversando. Lamento, extraño poder visitar Lima y todo el país para poder conversar y reunirme con colegas y amigos, pero bueno, mientras tenemos esto que nos hace más cerca y nos deja con más posibilidades de contacto. El día de hoy, ya comparto mi pantalla con ustedes, es trabajar un poco sobre lo que está pasando y algunas de las cosas que estamos viendo en el mundo del trabajo con datos en las organizaciones, ¿no? Ya son unos cuantos años que empezamos a trabajar con datos de Instare. La verdad es que ya creo que son como 12 años desde que hice en su oportunidad lo que me entró al mundo de Analytics, que es la maestría en minería de datos, que hoy en día podríamos llamar una maestría en ciencia de datos. Y la verdad es que va cambiando el tiempo, vamos evolucionando un montón de cosas, pero la verdad es que va cambiando un poco la mirada que tengo sobre el tema y también los desafíos que creo que tenemos todos los profesionales que estamos interesados o vinculados al mundo de la data, sean recursos humanos o en otras áreas. Y la verdad es que creo que hay un montón de desafíos para pensar. Desde ese lugar pensé en el título de este webinar, Todo el poder de los datos, que la verdad es que es un mundo que queremos trabajar, queremos desarrollar. Y acá la pregunta es lo que les pasa a las personas y a las organizaciones vinculando al tema de la data y cómo vamos avanzando o no en ese asunto. Para mí, y una forma de comenzar, me interesaba saber un poco y algunas opiniones de ustedes acerca de algunos temas que parecen más que importantes para el webinar del día de hoy. Y para eso los voy a invitar, por favor, que todos les respondan. Voy a darle unos minutos para que respondan una serie de preguntas que tengo para compartir por acá por Zoom. Vamos por el primer grupo de preguntas y vamos a ir un grupo de preguntas que me gustaría que por favor cada uno de ustedes responda de la forma más sincera posible acerca de lo que pasa en sus organizaciones en relación a estas preguntas. Primera pregunta, ¿es clave usar los datos para tomar decisiones? O sea, ¿qué piensan ustedes? ¿Es realmente clave? Totalmente, ni mucho, ni poco, para nada. La segunda pregunta, ¿crees que lo que no se puede medir no se puede gestionar totalmente, ni mucho, ni poco, para nada? Y la última pregunta es, ¿hay que reducir la subjetividad y ser más objetivos en la toma de decisiones? ¿No? Totalmente, ni mucho, ni poco, para nada. Así que me gustaría saber todas sus respuestas. Voy a darle unos minutos. Vamos teniendo un 36% de respuestas. Voy a darle unos minutos más para que por favor terminen de responder a las 3 preguntas. Vamos ya a un poquito más del 50%. $60. Les pido, por favor, hay 8 más que pueden responder. 65.
Vamos, un par más, por favor, 75. Vamos a llegar al 80% de las respuestas. ¿Falta alguno más que responda, por favor? Bien, ahí estamos en 16 respuestas. Vamos a cortarlo en este momento. Ah, 17. Bueno, listo. Fantástico. Me gustaría que veamos las respuestas juntos, un poco lo que pasó en cada uno de los puntos que fuimos preguntando acá en esta primera fase de preguntas. Fíjense que la primera pregunta, todos al unísono respondieron totalmente. O sea, es clave utilizar los datos para tomar decisiones. O sea, decisiones sin data para todos ustedes serían inimaginables. Segunda pregunta, ¿crees que lo que no se puede medir no se puede gestionar? Acá no tuvimos el 100% de las respuestas con totalmente, pero tuvimos un 71% de todos ustedes dicen que claramente si no podemos medir no podemos gestionar. En cambio, 5 personas dicen ni mucho ni poco, están un poco en el medio. Y una persona dijo que no es así. La verdad es que no, si no se mide, igualmente se puede gestionar. La última pregunta, ¿hay que reducir la subjetividad y ser más objetivos en la toma de decisiones? Acá aparece claramente el 88% responde que totalmente, o sea, como que es fundamental buscar la manera de reducir la subjetividad y ser más objetivos en las tomas de decisiones, que no llama la atención en todos ustedes que están conectados hoy en este webinar, que claramente tiene que ver con pensar el poder que da los datos, ¿no? La verdad es que estas respuestas creo que a ninguno de nosotros nos sorprende, ¿no? Y la verdad es que vemos que los datos para todos, o casi para todos ustedes, son fundamentales y claves. Pero a mí me interesa también escuchar algunas otras respuestas de ustedes a otras preguntas, ¿no? Y acá les voy a compartir 4 preguntas que son diferentes. Me interesaría, como siempre, por favor, que respondan todas ellas, todos los que puedan, ¿no? Primera pregunta, ¿quiénes entrenan a todos los empleados en trabajar mejor con datos? ¿Los entrenás totalmente? Perdón, la pregunta no fue del todo clara. ¿Entrenás a todos los empleados? Sí, totalmente. Ni mucho ni poco, algunos entrenamos, otros sí, o para nada. No los entrenamos a los empleados en trabajar mejor con datos. Segunda pregunta, ¿estás seguro que todos los empleados son hábiles con herramientas generales para trabajar con data? Por ejemplo, el Excel. ¿Saben dónde están los datos y en qué formato se guardan los datos? Y por favor les pido que cada uno de ustedes responda a las preguntas. Vamos a con 25% de respuestas. Voy a esperar unos minutitos más. Vamos un 45%. Vamos, 65%. Les pido un par más de respuestas, por favor, así llegamos por lo menos superamos el 80%. Y de ahí avanzamos. Bueno, hay un par más de respuestas, por favor. Vamos ahí, alguno más se respondió. Vamos con el 70. $75. Y uno o dos más, por favor, esperamos que respondan y ahí ya estamos para avanzar. Claro. 10 segundos más. Y acá lo cortamos. Y fíjense que acá tenemos una situación bastante diferente a lo que tuvimos como respuestas en las preguntas anteriores, ¿no? Cuando nos ponemos a pensar acerca de quiénes de ustedes, qué organizaciones realmente entrenan a todos los empleados para trabajar mejor con data, vemos que no es como anteriormente todos, totalmente. La verdad es que no tenemos dudas de que todos los empleados son entrenados en trabajar con data. Solo el 13% responden que es así. El casi 70% ustedes dicen, bueno, ni fu ni fa, decimos en Argentina. Un poco sí, un poco no. O sea, la verdad es que algunos sí, algunos no. Son entrenados en trabajar mejor con data y vemos que el 20% dice para nada. No nos entrenan, no se entrenan, no trabajamos en entrenar en que la gente trabaje mejor con data.
Después, la segunda pregunta, perdón, justo no estaba compartiendo, la segunda pregunta, en la que preguntamos si estamos seguros que todos los empleados son hábiles con herramientas generales para trabajar con datos, tenemos otra situación que nos preocupa, porque vemos que el 50%, o más del 50% responde que la verdad es que no sabemos, no estamos seguros si la gente realmente puede trabajar bien con herramientas para trabajar con datos. Solo el 2%, el 15, el 13% responden que sí, que la verdad están seguros de que toda la gente puede trabajar bien con data, y el 36%, 33% no está tan seguro. En cambio, la tercera pregunta, ¿no? Donde preguntamos acerca de si sabemos dónde están los datos, en qué formato se guardan, tenemos una situación bastante pareja, ¿no? Donde vemos que el 33% responde en cada una de las opciones, ¿no? Hay gente que está totalmente segura, hay gente que sí, hay gente que no, y otros no están tan seguros. Y esta última pregunta, que no es una pregunta menor, si tenemos capacidad de explicar con total seguridad cómo se calculan los indicadores utilizados, vemos que solo el 13% puede decir que sí. El 60% no está tan seguro, y el casi 30% la verdad es que dice que no, para nada. No tenemos seguridad cuando tenemos que explicar cómo calculamos los indicadores. Y acá tenemos un punto que me parece que es fundamental ver, y esto es un poco lo que quiero plantear y lo que quiero que pongamos a pensar juntos acerca de lo que pasa con los datos en el mundo de las organizaciones, en un mundo en el que la data parece ser el santo grial, donde pareciera ser la solución a gran parte de los problemas del mundo, y la verdad es que todos hablamos de analytics, de data, tecnología, herramientas y demás, y tenemos un escenario que la verdad es que hay cosas que traen para preocuparnos, que aparecen un poco en las respuestas que tenemos al segundo conjunto de preguntas. Fíjense que hay un montón de palabras que empiezan a ser lenguaje cotidiano, ¿no? Del trabajo en las organizaciones, de un montón de herramientas, tecnologías que aparecen por todos lados, el Big Data, el Power BI, Machine Learning, trabajar o escribir código en R, el concepto del Data Science, los Data Scientists, el Excel, Python, la idea de predecir, la idea de tomar datos, de usar, de poder medir, de tomar decisiones, ¿no? El data mining, el business intelligence, Tableau, ClickView, MicroStrategy, Google Data Studio, información, indicadores, data warehouse, data lakes, data quality, inteligencia artificial o mediciones, ¿no? Esto es un lenguaje cotidiano para todos nosotros, o cada vez lo escuchamos más. Los invito también a, si por lo menos quieren ir comentando por el chat, si alguno de ustedes, algunos de estos términos no los conoce, que me cuente cuáles no los conoce, porque la verdad es que siempre es interesante saber qué términos son más conocidos y qué términos son menos conocidos por parte de todos ustedes. Pero en general, toda esta terminología que antes hubiese sido solo parte del mundo de tecnología, es parte del lenguaje de todos nosotros, ¿no? Y empieza a ser cada vez más frecuente y todos escribimos y leemos artículos sobre lo importante que es usar datos, y todos dijimos que era clave recién hace un ratito, ¿no? Casi todos dijeron, los datos son fundamentales, si no tengo indicadores no puedo tomar decisiones, si no lo puedo medir no puedo decidir, si la verdad es que no tengo información estoy en problemas, y la verdad es que cuando empezamos a ver acerca de qué habilidades, qué competencias tenemos para trabajar con data en nuestras organizaciones, las respuestas no son iguales, ¿no? Y a mí me parece que hay un montón de cosas para pensar, y la verdad es que me hace recordar algunas cosas, algunos posts que escribí en nuestro blog en Instagram hace unos años, y algunos temas que vemos frecuentemente en los lugares donde nos reunimos y donde trabajamos y con las empresas que trabajamos. El primer error nace de una frase que creo que acuñé después de algún viaje en Lima, esto justamente, y siempre me quedé con la idea de que con un analista no alcanza, ¿no? Y esto es una cosa que me pasaba mucho cuando iba, por ejemplo, viajaba, iba por ejemplo, a Perú a dar cursos de Analytics, y siempre aparecía un solo analista que en el curso, ¿no? Y decía, mi jefe me dijo que venga acá para trabajar mejor con los datos y que tomemos mejores decisiones. Y la verdad es que siempre es una situación que me preocupa, donde toda la responsabilidad de ese análisis está en esa persona, ¿no? Que muchas veces era juniors, a veces eran seniors, pero muchas veces también eran juniors. Y él solo tenía que estar a cargo de un tema que aparentemente era tan importante, pero solo venía él. El otro punto también que empiezo a encontrar, y es uno de los errores que aparece cuando pensamos en la data y la toma de decisiones, es la fascinación por la tecnología. Y todos empezamos a contar con orgullo que tenemos un Power BI, que tenemos un tablero interactivo, que estamos trabajando con eso, y pareciera ser que el fin, ¿no?, se confunde con lo que es un medio. La tecnología claramente es una herramienta increíble para tomar decisiones, pero las decisiones las toman las personas, ¿no? Y acá tenemos un punto fundamental donde
la herramienta la necesitamos, pero siempre tenemos que tener presente que hay una persona creándola, desarrollándola, interpretándola y decidiendo en función de ella. Y la verdad es que cuando me pongo a pensar un poco acerca de esto, me doy cuenta que la historia nos viene enseñando un montón de cosas acerca del mundo de la data, ¿no? Hace un montón. Pensamos que el mundo de la data, de la estadística, es un mundo reciente, que tiene décadas y por no decir cientos de años. Y acá tomé algunas frases icónicas del mundo de los datos, ¿no? Para todos aquellos que nos dedicamos a esto, de algún momento u otra o dijimos o escuchamos. La primera voy a tomar una frase de Churchill, que Churchill siempre frases para todos los problemas de la vida y del mundo y el liderazgo, que decía, Churchill decía, las únicas estadísticas que confío son las mismas que yo he falsificado, ¿no? Y me parece interesante, a veces quizás alguno de ustedes se ríe sobre esto, ¿no? Decir que, bueno, finalmente yo solo confío en las datas que yo mismo he manipulado, porque ahí significa que yo tengo control, he tenido el control y yo entiendo lo que se ha hecho con ellos, ¿no? Fíjense acerca de qué datos confiamos y qué datos no, ¿no? Y cómo a veces, si no tenemos cuidado, quizás estamos tomando decisiones de datos que han sido manipulados por otros, porque las estadísticas son siempre manipuladas de alguna manera u otra. El otro punto que aparece también acá, otra frase de un antecesor de Churchill, decía, existen tres tipos de mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas, ¿no? Y esto es un punto fundamental para también tener cuidado, que a veces aparece esto de qué estadísticas creemos y qué estadísticas no, y qué esconden los datos más allá de lo que nos dicen los datos, ¿no? También cuando pensaba en lo que está pasando con la información y las decisiones, agarré una frase de una persona que claramente en este momento quizás no es de nuestra felicidad pensando en los conflictos que ha generado este país en el mundo, que es Stalin, que decía, una única muerte es una tragedia, 1.000.000 de muertes es estadística, ¿no? Y esta frase también me hace pensar mucho acerca de cómo entendemos los datos y entender que cuando estamos trabajando con datos, muchas veces nos olvidamos que estamos abstrayendo un problema que está pasando en el mundo. Y nos quedamos en la data sin entender que estamos intentando entender a través de los datos fenómenos que están pasando en nuestra vida, en nuestras empresas, en nuestros países, en nuestros entornos, en nuestras organizaciones. Y esto implica entender que lo que estamos haciendo es buscando una forma de abstraer para explicar problemas que son complejos. Estamos intentando codificar un mundo en el que vivimos, problemas que estamos viviendo, como puede ser, por ejemplo, el clima de la organización, la satisfacción de los empleados, el nivel de desempeño o el potencial que tiene una persona, que son fenómenos complejos que están ahí y buscan se busca encontrar una forma de medirlos de forma abstracta. Esto requiere tener mucho cuidado, ¿no? La verdad es que lo que encuentro acá es que el problema es mucho más amplio, ¿no? Y la verdad es que cuando tomamos Analytics, el problema es que creemos que simplemente es enseñarle a alguien a usar una herramienta, a usar Excel, Power BI, escribir código, o simplemente hacer un gráfico. Y la verdad es que el desafío es mucho más amplio de lo que estamos entendiendo, que las áreas de recursos humanos están entendiendo. Esto es algo que estamos viendo por ejemplo, en los últimos meses se ha acrecentado muchísimo en las conversaciones que tenemos con empresas todo el día, ¿no? Hoy nos pasó con empresas en Perú que dicen, a ver, el tema para nosotros es clave, es una competencia, el uso de datos, las decisiones basadas en datos, pero no nos podían explicar cómo era la competencia y cómo estaba definida la competencia de su organización. Entonces ahí tenemos un punto para observar y un punto para entender que el problema es complejo y no lo estamos abarcando bien. Acá aparece un término que vamos a utilizar, vamos a definir un poquito más adelante en esta presentación, que se llama Data Literacy, ¿no? Que en cierta forma podremos hablar como si fuese nuestra habilidad, nuestro nivel de alfabetización en términos de datos. Es un tema que va a ser fundamental para poner en agenda y ese es el tema central que deberíamos estar trabajando en todos, con los empleados de todas las empresas en las que estamos. La verdad es que hacía esta presentación y no pude parar de pensar en una de mis profesoras, en mi primera maestría, que era una maestría en Ciencias Sociales del Trabajo, tenía una profesora que era una genia, una profesora increíble, que la verdad es que no paro de pensar en ella cuando trabajo en data todos los días, y no paro de nombrarla y recordarla. Ella nos decía siempre cuando empezaba su materia, decía, el objetivo de mi materia es enseñarles a leer el diario, ¿no? Y fíjense que parece una idea simple, pero es muy compleja, ¿no? Y era fantástico lo que hacía ella a lo largo de su materia, porque lo que hacía era, en cada clase venía, nos saludaba con mucha alegría, y lo que nos traía era, nos compartía un artículo que había salido en el diario acerca de un tema de estadística sociolaboral. Su materia era estadísticas sociolaborales, ¿no? Entonces nos decía, aumentó el empleo, bajó el desempleo, aumentó el subempleo, la ocupación demandante, ¿no? Y empezamos a ver ese dato, ese informe, ese artículo que nos traía, y empezamos a intentar entender
qué significaba y qué decía y qué no decía ese artículo. ¿Qué decían esos indicadores? ¿Qué interpretaban? ¿Qué podemos interpretar? ¿Y qué cosas tenemos que tener cuidado al interpretar? ¿No? Y para esto me hace pensar, y recordando a mi profesora, a Cintia, quiero que intenten, por favor les pido, como les salga, sin vergüenza, sin culpa, que intenten hacer dos cosas. Que me digan qué y cómo definimos que una persona es indigente, o qué o cómo se define la indigencia. Y la otra pregunta que les quiero hacer, y a ver si alguno puede intentar responder, y quiero que hagamos el ejercicio, aunque les salga como les salga, por favor, en el chat, sería fantástico, ¿qué y cómo se define que una persona es pobre? ¿No? ¿Cómo definimos si esta persona es pobre o no es pobre? ¿Esta persona es indigente o no es indigente? En función de qué lo definimos. Les pido que intenten, si no lo escriben, por lo menos piénsenlo. Les voy a dar un minuto para que intentemos responder esta pregunta. ¿Qué y cómo se define la indigencia o que una persona es indigente? ¿Y qué y cómo se define que una persona es pobre o no? Les doy unos segundos para que intenten pensar la respuesta, si alguno se anima a compartirla, ¿no? No es una pregunta fácil, ¿no? No es una pregunta sencilla. ¿Qué y cómo definimos que una persona es indigente? ¿Qué y cómo definimos que una persona es pobre? Si quieren pensar, tal vez les dejo un ejemplo de recursos humanos. ¿Cómo definimos el clima? ¿Qué define que en una organización hay buen clima o que no hay buen clima? Ok. Bien, genial, Gabriela. ¿Qué es bajos recursos? ¿Viste? Gracias, Gabriela, y voy a usar lo que trae Gabriela. ¿Qué son los recursos y cuántos son los recursos? Total carencia en todos los aspectos. ¿Cuáles son todos los aspectos? Bien, gracias, Carmen, también. Bajos recursos. ¿Cuánto es bajos recursos? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? ¿Qué recursos se está considerando? ¿No? ¿Cuáles son las necesidades básicas? Bien, gracias, Rosa, por la respuesta. Les está costando, ¿no? Es difícil hacer, ¿no? Alimentación, salud, según los atributos que se define un indigente, ¿no? Y la verdad es que ahí José tiene también otra respuesta. Varía a veces un poco la respuesta según país y según el modelo de estadísticas sociolaborales que tiene cada país, hoy el ejemplo de Argentina en particular, que es el que más conozco en esta oportunidad. Un indigente es definido por una persona que no tiene los ingresos suficientes para poder reproducir la fuerza de trabajo, dice la definición. ¿Qué significa? Un indigente es una persona que no tiene el ingreso para poder comprar la comida que necesita para subsistir. Y esto está muy estudiado porque de repente vemos a Jonathan, le preguntamos cuántos años tiene, vemos que quizás es su nombre, y lo que hacemos simplemente, según las tablas de los médicos, encontramos que quizás todo Jonathan necesita 2.300 calorías. Después hay tablas de equivalencias que lo releva el organismo de estadísticas para ver cuánta plata se necesita para comprar 2.300 calorías de alimentos. Si se necesitan 150 soles y Jonathan gana 120, Jonathan en ese caso sería considerado un indigente, ¿no? Fíjense que el pobre, a diferencia del indigente, es una persona que puede tener los ingresos suficientes para reproducir la fuerza de trabajo, o sea, para los alimentos. O sea, la indigencia definida si podés pagar los alimentos que necesitas para vivir. En cambio, el pobre, la persona que es definida como pobre, es una persona que sí puede pagar eso, pero no puede pagar una serie de servicios básicos, considerados básicos en la vida. Por ejemplo, vivienda, movilidad, incluso algo de entretenimiento, ¿no? También esto claramente se hace un modelo donde se calcula y se estima cuánto cuesta cada una de estas cosas. O sea, hay una decisión muy específica de cuánto es movilidad, qué es movilidad. Claramente no va a ser que te muevas en un taxi o tengas un auto personal, sino que tiene que ser ciertos costos para poder moverse por la ciudad de cierta manera. Pero fíjense que es una definición muy específica. Y a mí me gusta siempre pensar en este ejemplo de mi profesora, porque de cierta forma lo que nos hace pensar acerca de que trabajar con data y trabajar con indicadores es mucho más que simplemente medir y ver un número. Es entender qué codifica el indicador. Esto significa entender qué es lo que está midiendo, cómo lo está midiendo, cómo se construye y consecuentemente cómo lo interpreto. Es también entender que cuando estoy tomando un indicador es un dato descontextualizado y cuando lo tengo que interpretar tengo que contextualizarlo, ¿no? Porque claramente si comparo los niveles de pobreza, indigencia quizás de Argentina o de Perú versus Alemania, van a ser muy diferentes. Pero también hay que entender que quizás estamos midiendo cosas diferentes de forma diferente en contextos diferentes.
¿no? Y esto es un punto de lo que a veces nos pasa cuando trabajamos con indicadores. Cuando presentamos una encuesta de clima a un gerente del área de producción, ¿entiende lo que estamos midiendo cuando medimos clima? ¿Está interpretando lo mismo que nosotros o está interpretando algo diferente? Cuando ve satisfacción, cuando ve engagement, ¿entiende lo que medimos cuando medimos engagement? Porque cuando hacemos engagement estamos haciendo el trabajo de generar una forma de medir un concepto que si lo conocemos sabemos cómo interpretarlo, pero la persona que quizás lo recibe no lo entienda bien o está interpretando algo diferente, ¿no? Entonces acá tenemos un problema realmente muy complejo para trabajar cuando estamos pensando con datas, que fíjense que tiene que ver con entender algo que va más allá del mundo de la tecnología, ¿no? Y en este mundo, donde la tecnología empieza a ser algo de fascinación para todos nosotros, y yo me incluyo, me parece que es importantísimo pensar acerca de qué compramos, ¿no? Y qué herramientas compramos, y qué estamos comprando cuando compramos una herramienta o nos fascinamos con cierta solución tecnológica para trabajar con data, ¿no? Esto también implica pensar acerca de qué cosas incluimos en los planes de formación de nuestra compañía. Porque si compramos Power BI, pero la gente no sabe entender y leer los indicadores que nos presenta Power BI, vamos a tener un Power BI divino que no sirve para nada. Yo para esto tomo algunos justo agarrar este meme, en este sentido, y algunas ideas de algunos productos del mercado, para empezar a entender que a veces quizás Analytics no es simplemente interpretar datos, o es analizar data simplemente en forma inconexa, sino que es un proyecto y un problema mucho más complejo para todas las organizaciones. Para eso agarraba un poco lo que a veces dice Google Data Studio acerca de su herramienta, de su solución. Para los que no conozcan Google Data Studio, es la solución que tiene Google para hacer Business Intelligence, para presentar tableros interactivos y dinámicos. Sería el competidor de Power BI, de Tableau, de ClickView, ClickSense, MicroStrategy, Locker y algunos otros productos que hay en el mercado donde vos tenés la posibilidad de ver no un informe estático, sino ver un tablero dinámico. Google Data Studio dice, libera el poder de tus datos con tableros interactivos y hermosos informes que inspiran decisiones de negocios inteligentes, ¿no? Es simple y gratuito, ¿no? Porque la verdad lo que tiene Google es fantástico en eso, ¿no? Es muy bajo costo o gratuito. Y la otra frase que ellos dicen un poco en estas presentaciones, cuando accedes a las páginas web de la herramienta, dice algo así como, deja que los datos hablen por sí solos. Llegando a este punto de nuestra charla, nuestra presentación, ¿hablan los datos por sí solos? Me interesaría que me respondan ahí rápidamente por el chat si ustedes creen que los datos hablan por sí solos, pensando un poco en las reflexiones que tuvimos hasta este momento. ¿Sí o no? ¿Hablan los datos por sí solos? No. Carmen dice que no. El resto, ¿qué piensan? ¿Hablan los datos por sí solos? Sí, Jessica dice que sí, en cambio. No, bien, Gabriela, yo estoy más de acuerdo con Gabriela, perdón, Jessica, ¿no? Que dice que se tienen que contextualizar. Estos son los puntos, se tiene que contextualizar, ¿no? Claramente el dato por sí solo no es por sí solo, hay que entender, porque cuando generamos el indicador estamos decontextualizándolo y después hay que volver a entender en qué contextos se interpretan. Es necesaria una ayuda a memoria para poder explicar, porque también entender qué está detrás de ese dato es importante, ¿no? Jonathan también dice que no, ¿no? Y fíjense que acá es un problema enorme, porque lo que estamos haciendo, nos estamos enamorando de tecnologías, o estamos en general, y esto es un poco lo que pasaba y lo que ustedes respondían en las preguntas del principio, estamos trabajando en un contexto donde le damos todo el foco a la tecnología, nos enamoramos de las herramientas, pero no estamos olvidando que lo que necesitamos es gente que construye esas herramientas y que las utiliza, ¿no? Este es el concepto de alfabetización de data literacy que está en juego, ¿no? Porque en cierta forma, a veces nos pasa esto, ¿viste? Vemos los informes manuales y cuando vemos el informe automático nos ponemos y nos emocionamos. Pero tenemos otros problemas que tenemos que trabajar cuando trabajamos con esto, ¿no? Es las capacidades que tiene la gente para trabajar con datos. En este sentido aparece el concepto, que parece que es un concepto que simplemente yo sería feliz con que hoy lo tengan presente y lo empiecen a pensar en el trabajo de los contextos en los que ustedes trabajan. ¿Qué es esta idea de data literacy? Que parece que es el tema fundamental para lograr que realmente las organizaciones y personas evolucionen con datos. Acá está en juego un concepto de competencia. Finalmente volvemos al mundo de las competencias, un mundo que empezó en el 73 con McClelland, en el momento se puso de moda, desapareció, pero sigue estando presente porque lo que estamos hablando cuando hablamos de esta data literacy es el grupo de todos los comportamientos y actitudes eficientes, o sea, que son útiles, que funcionan, para la ejecución efectiva de todos los pasos del proceso para crear valor o tomar decisiones a partir de los datos. Fíjate lo que está diciendo es que hay un montón de fases y procesos que tienen que poderse llevarse bien
para que realmente tomamos decisiones efectivas, generemos valor con los datos, generemos valor para los datos, pero esto en cierta forma tiene que ver con comportamientos y actitudes, no solo con tecnología, ¿no? Y siempre me quedo pensando, y esto es un tema no menor, donde nos enamoramos de la tecnología y a veces nos damos cuenta que la gente simplemente las herramientas básicas del Excel no las saben usar y no pueden trabajar con esa data. O simplemente leemos un número por sí sin entender de qué se trata y en qué contexto y de qué manera se interpreta, ¿no? Y acá es un punto no menor, porque el recordar que estamos trabajando con data implica también entender que el ciclo de trabajar con data es un ciclo bastante más complejo. Yo elegí este modelo, este esquema, y un montón de esquemas mucho más complejos. La verdad es que hoy quería hacer simplemente abrir el tema, abrir la discusión, donde entender que fíjense que finalmente esto es una iteración continua de un montón de fases que todas deben ser ejecutadas de manera efectiva para poder tener buenas acciones que realmente agreguen valor a los clientes con los datos que tenemos, pero también que permitan tomar buenas decisiones. Voy a elegir caprichosamente uno, que sería el enmarcar el problema y hacer la pregunta correcta, ¿no? Yo para esto los invito a ver Moneyball, ¿no? Me encantaría ver Moneyball con ustedes, una película que siempre no podemos olvidar si nos interesan los datos. Perdónenme, ahora se las anoto en el chat. Es fundamental Moneyball para todos los que estén interesados en esto. Y lo que nos obliga a pensar es que a veces simplemente leemos los datos sin entender si nos estamos haciendo las preguntas correctas con la data que queremos, ¿no? ¿Estamos entendiendo cuál es realmente la pregunta que queremos responder con los datos o simplemente estamos midiendo por medir? Esto me gusta pensar que todos nosotros tenemos en las empresas lo que llamo el informe todos los meses. Los medimos, los generamos, presentamos los indicadores, pero nadie se pone a pensar si esos indicadores que presentamos son los indicadores que realmente queremos entender. Si estoy haciendo publicidad, ¿me interesa tener muchas consultas o tener muchas ventas? No es lo mismo, no es la misma pregunta. Claramente esto nos implica definir una pregunta correctamente con datos, empezar a entender cuál es el análisis que voy a hacer. Pero si ya empecé con una mala pregunta, voy a hacer un análisis y planificar un análisis que no hace sentido o no me agrega valor. Después el punto es empezar a coleccionar los datos, recolectarlos, empezar a entender qué datos necesito y de qué fuente están. En general, lo que nos pasa mucho, por ejemplo, si estamos en recursos humanos, es que solo pensamos en los datos de recursos humanos. Todos nosotros, si trabajamos en recursos humanos, queremos mostrar el impacto que tiene recursos humanos en el negocio. ¿Cómo puedo responder esa pregunta si los datos que recolecto no son del negocio, sino de recursos humanos únicamente, ¿no? Y esto nos obliga a pensar de qué datos estamos recolectando para responder las preguntas que queremos responder. Fíjense que ya empezamos con la mala pregunta, empezamos con mal análisis y estamos recolectando los datos incorrectos y ya estamos mal. Después viene claramente el proceso de análisis de los datos, ver qué herramientas utilizamos, si usamos correlaciones, regresiones, cómo se genera, cómo se hace un proceso de análisis, con qué herramientas, si es una ANOVA, un chi cuadrado, y quizás algunos de ustedes dirán, ¿de qué estás hablando, Juan, cuando hablas de todo esto? ¿No? Si es un test de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, y ahí empezamos a entender que también quizás nos faltan la necesidad de saber cuáles son las herramientas que se utilizan cuando analizamos los datos. El otro punto que aparece acá es la interpretación de los datos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay que tener cuidado si estoy interpretando la media o la mediana, ¿no? Y entender si son lo mismo y qué significa una cosa a la otra. ¿Qué se diferencia una cosa a la otra? ¿Cómo interpretamos los cuartiles, la distribución percentilar y un montón de otro tipo de cosas que son fundamentales para tomar decisiones? Entonces, ¿cómo tomamos decisiones si nos cuesta entender este tipo de términos? Y finalmente tenemos que decidir, ¿no? Y esto es una decisión que de repente implica mucho impacto, probablemente. Y la pregunta es, ¿la persona que está tomando decisiones tiene realmente todas las habilidades para entender lo que está decidiendo, porque está entendiendo realmente lo que dicen los datos, o no? O simplemente está haciendo una lectura reduccionista de lo que está presentando de información que quizás está descontextualizada, o simplemente no entiende cuál es el indicador que está. Porque, por ejemplo, utilizando algunos ejemplos de empleo, el que baja el desempleo no significa que la gente tenga un empleo de buena calidad. Esto es un ejemplo de la vida que tenemos en todos nuestros países. Decimos, baja el desempleo, decimos, qué bueno. Pero no significa que la gente esté mejor. Quizás está peor, está teniendo empleo de peor calidad. Porque a veces entendemos realmente cómo se mide si una persona está ocupada o desocupada. ¿Es lo mismo ocupación o desocupación que desempleo? Ahí fíjense que estamos hablando de términos muy simples de la vida cotidiana que ya nos cuesta entender o interpretar y diferenciar. Este es un ciclo que fíjense que en cada uno de estos puntos, si no tenemos las habilidades y las competencias necesarias,
vamos a después avanzar a situaciones donde los datos no agregan valor, donde no nos van a permitir evolucionar o realmente generar valor. Y esto es un punto, fíjense, estamos hablando de cosas sencillas quizás. La verdad es que acá aparecen un montón de problemas y necesidades, y un poco la pregunta acá es, ¿qué necesitamos para mejorar? ¿Qué necesitamos empezar a incluir en nuestra agenda de trabajo, en nuestra agenda de análisis? ¿No? Y acá reaparecen los modelos competenciales. Hay un montón, la verdad es que empiezan a haber un montón de estudios, de modelos súper interesantes para tomar, pero elegí solo uno, ¿no? Donde empieza a aparecer un montón de competencias que deberíamos estar pensando en nuestros equipos. En todas las personas de la organización en diversa manera. No todos van a ser expertos en análisis complejo de datos, pero todos van a tener que tener diversos tipos de competencias para lograr que efectivamente evolucionemos como personas y como organizaciones utilizando los datos y realmente los datos vayan al poder. El procesamiento y análisis, la transferencia y la reutilización de los datos, saber aprovechar los datos que están y cómo volver a aprovecharlos, saber gestionarlos, saber organizarlos, en qué lugar están, dónde están, cómo están, de qué manera, cómo los actualizo, saber convertir y compatibilizar, cómo conectar datos que quizás son diferentes, porque si estamos en una empresa de diversos países, a veces es muy tentador simplemente hacer una matriz, un Excel donde combino los datos de Perú y Chile. Pero quizás son probablemente diferentes los que estamos capturando y tienen problemas diferentes los datos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo los compatibilizamos y cómo los conectamos. La protección de datos, que es un tema cada vez más importante, claramente, y empieza a ser un tema fundamental en la agenda de cualquier país y de cualquier organización, por la ética, por los temas legales, por los temas normativos. La visualización y la presentación de la data, porque si tenés mucha data, pero si el otro no la puede ver y entender, ya no sirve. En general, trabajamos muchísimo y vemos que esto ya nos cuesta mucho. Porque fíjense que hace unos años nos dedicamos a la oratoria, como la gran habilidad blanda que trabajan las organizaciones. Una de las grandes habilidades que hoy en día una organización debería trabajar sería presentar data de manera efectiva, visualmente, clara, sencilla, que el otro la vea y entienda lo que está diciendo los datos. Claramente también aparecen diversas habilidades vinculadas a la gestión de base de datos, a construir formularios efectivos, que realmente recolecten la data de la manera adecuada, en el formato adecuado. También vemos un montón de problemas en esto. La gente no sabe utilizar a veces Google Drive o herramientas muy sencillas para simplemente capturar datos, e incluso los campos están definidos de forma incorrecta. Saber encontrarlos, utilizarlos, adquirirlos, sumarlos a los procesos, temas de ética y clasificación, para qué usamos los datos y para qué no deberíamos usarlos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, había una discusión enorme hoy en día acerca del censo y los datos que se pedían en el censo digital. Generar metadatos y descripciones de datos. Esto es lo que llamamos diccionario de datos. ¿Está claro por qué utilizás una categoría A o B en cada uno de los sistemas que vos guardás? ¿Por qué clasificás un empleado como junior o senior? ¿Qué diferencia uno de otro? ¿Cómo entender si corresponde a una categoría o a la otra? Claramente esto implica también la documentación de los datos. Fíjense cuántos de ustedes están en organizaciones donde hay un documento donde todo el equipo, por ejemplo, de un área, puede saber qué datos hay, cómo se guardan, qué significa cada variable y qué opciones te dan y cuándo se usa cada opción. Porque si no vas a tener el 1, 2, 3 y otros en una variable y todos ponen otros. El punto es, cuando querés analizarlos no te van a servir. Porque nunca nos pusimos a trabajar en las habilidades de los que guardan los datos para que el que los analiza los pueda analizar. O el que guarda los datos entiende las categorías de forma diferente que el que los analiza, ¿no? Y después aparecen claramente las opciones de los procesos que tenemos, ¿no? Los flujos, las herramientas de análisis y demás. Fíjense que en general pensamos en muy poco y simplemente pensamos que analizar data es simplemente elegir una herramienta, que un analista se ocupe de analizarla, la presentamos en un tablero sin entender muy bien cómo lo presentamos y que los otros tomen decisiones. Ni hablamos acá de los sesgos cognitivos y comprender los sesgos que tenemos y cómo a veces podemos caer en decisiones inapropiadas por los sesgos cognitivos que todos necesariamente tenemos, ¿no? La verdad es que yo siempre me quedo pensando y entendiendo que acá el punto fundamental es cómo podemos lograr que los datos permitan la evolución de las personas en las organizaciones si no estamos trabajando ya en que todas las personas de la organización tengan las competencias necesarias, ¿no? Este es un poco para mí el mensaje clave que quiero que se lleven de hoy. Yo sería feliz si mañana, cuando estén en sus escritorios, sea en sus casas, en las oficinas, estén empezando a identificar qué competencias tienen que tener las personas de su organización y cómo empezar a desarrollarlas, ¿no?
Y no solo entender que se trata de Excel, Power BI o Tableau, sino se trata de entender a veces simplemente de qué datos tenemos, cómo los guardamos y cómo interpretamos los quizás pocos indicadores que utilicemos en el área. ¿Qué dice y qué no dice el dato? Es un tema no menor. Hagan el ejercicio hoy cuando vean alguna estadística en el diario. Y no es tan fácil y requiere cierto desarrollo, formación y capacidad, y desarrollo de capacidades, para poder entender e interpretar el dato de manera efectiva, ¿no? Yo quería llegar a este punto con ustedes hoy. No sé qué preguntas, dudas, consultas, inquietudes tienen todos ustedes hoy. Quizá nos tomamos un par de minutos para eso. Preguntas, dudas, consultas. ¿Una pregunta? ¿Duda? ¿Alguna cosa que quieren saber? ¿Algo material que quieran buscar? ¿Algo que necesiten? Con gusto para eso. Por eso estamos unos 2 minutos para ver si alguno tiene una pregunta. Gabriela, ¿cómo se podría utilizar el análisis de datos en recursos humanos? Se podría utilizar para 1000 cosas diferentes. La verdad es que hay 1000 cosas para hacer, ¿no? Podríamos pensar en indicadores, en modelos de análisis descriptivo, modelos diagnósticos, en general los grandes modelos, los modelos más clásicos para entender un poco los diversos tipos de abordaje analítico que hay en recursos humanos son 4 niveles. En general uno habla primero del análisis descriptivo, de describir qué dicen los datos acerca de la organización, quiénes faltan, cuántos faltan, el nivel de desempeño de la gente, etc. Después podríamos tener análisis diagnóstico para entender, una cosa es medir cuánto faltan, otra cosa es entender por qué faltan. El tercer nivel sería predicción, ¿no? Que sería predecir quién va a faltar, a ver si vos, Gabriela, vas a faltar o no al trabajo. Y el cuarto nivel es prescripción, que es entender qué acciones hago para que la gente falte menos, ¿no? Hay 1000 cosas para hacer. En general, el punto fundamental acá es entender cuáles son las preguntas que vale la pena responder en tu organización utilizando datos, ¿no? Elvia, acá, no, bueno, acá la gente después de MD Group probablemente responderán si la grabación se manda, ¿no? Creo que después se iba a subir a un canal de YouTube que tienen ellos, según me habían contado. Quiero entrar, acá pregunta Elvia, quiero aprender sobre People Analytics, ¿qué recomiendan? Por un lado tenés mi libro, claramente, siempre no puedo evitar sugerirlo, que se puede conseguir por la editorial, por Alfa Omega. También, obviamente, hay cursos en el mercado de algunos colegas. Nosotros también tenemos el nuestro en Instare para formarse de People Analytics, pero en general también lo que sugiero siempre es empezar a aprender herramientas, pero empezar a trabajar mucho en temas que tienen que ver con las habilidades técnicas y las habilidades más blandas de trabajar con datovisualización, temas de base de datos. Fíjense, todas las competencias que hablamos hoy que están involucradas en trabajar data. Entender cómo se construye una variable, entender cómo se categorizan las categorías de datos. Hay un montón de cosas para aprender sobre esto, ¿no? Acá la pregunta también es, Diana trae una pregunta que es, ¿cómo medirías el impacto de la capacitación en un equipo de personas? En general, siempre acá el punto es definir la pregunta de lo que querés medir, ¿no? Eh, Ahí podemos tomar los modelos de Kirkpatrick, que Kirkpatrick habla de, bueno, está la reacción, está claramente lo que tiene que ver con el aprendizaje, o sea, ¿quiero generar aprendizaje o simplemente quiero generar satisfacción? Quiero generar resultados, entonces lo que tiene que tener es los datos que permiten ver si hubo resultados a la hora de la capacitación. El ejemplo sería, por ejemplo, si la gente vendió más o no, entonces voy a tener que tener datos de venta para poder hacer un análisis pre y post en términos de si la gente vendió más después del curso, y finalmente tenemos el estudio de lo que es todo lo que tiene que ver con el ROI, que es un modelo de Philips, que en general el modelo de Philips no es tan efectivo, a mi opinión, la verdad es que requiere muchas suposiciones, pero hay un montón de cosas para trabajar. El punto es definir qué es lo que vos considerás como impacto. ¿Cuál sería el impacto de la capacitación? ¿Cuál es el impacto esperado? Y bueno, ahí ya acá construís la recolección de los datos, el análisis, la interpretación y demás del ciclo que presentamos hace un ratito, ¿no? Acá Rosa también pregunta sobre un libro. Mi libro, ¿no? Es uno de los libros que están. Obviamente hay un montón de libros publicados. Con gusto, si alguno quiere, después me manda un mail y les puedo sugerir otros libros que están disponibles para estudiar acerca del tema, ¿no? En general, hay un montón de formas de aristas de entrar, ¿no? En general, lo técnico de la estadística, de lo que es análisis exploratorio. También, obviamente, aprender herramientas ayuda, pero fíjense que acá lo que tenemos es todo un complemento de múltiples aristas para trabajar sobre este asunto.
No sé si respondí, creo que respondí todas las preguntas. No sé si hay alguna pregunta más, con gusto la podemos ver. Gracias a todos, un gusto Ok. haber estado conectado hoy. Acá, por favor, señor. Sí, claro. Les agradecemos a todos por haber estado aquí. Les recordamos que el video va a ser colgado en nuestro canal de YouTube, Info Capital Humano. Ahí van a encontrar el video. Y también los posteriores también, porque va a haber un evento cada 15 días. Así que agradecemos la presencia de Juan Bodenheimer, y nos despedimos, no sin antes invitarlos a nuestro próximo webinar, que se titula Gente que destruye gente, los psicópatas organizacionales, que este 31 de marzo a las 4 de la tarde se presentará con el reconocido experto local César Pera. Para más información visita nuestro portal infocapitalhumano.pe y nuestras redes sociales. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, chao, buenas noches a todos. Hasta Muchas pronto. gracias. Chao, chao.